Y el diario Extra dice terror, y ese creo que es el significado profundo que tiene esta acción vandálica de los bolsonaristas, que nadie duda que están apuntando a algo que ya lo venían anticipando, es decir, no dejar gobernar en paz a Luis Ignacio Lula da Silva. Y ahí tienen las imágenes, tanto en el estado de Sao Paulo, en el Extra, las imágenes del terror que sembraron ayer estos fascistas, que no hay otro nombre para darlos porque efectivamente son eso, fascistas que no creen en la democracia. Y se demuestra una vez más que la derecha no cree en la democracia. Lo constatamos en Perú, veremos más adelante también información del Perú, lo constatamos en Bolivia con el señor Camacho y lo que hemos constatado, por ejemplo, en países como Brasil ahora y en su momento también en Ecuador, cuando se dio el intento de golpe de Estado a Rafael Correa en aquel fatídico 30 de septiembre del año 2010. Ahí tienen, bolsonaristas además enfundados la bandera de Brasil, como si con eso apelaran a un nacionalismo que no tiene ningún sentido. Las cosas más o menos se han calmado y ahora vendrán las secuelas y repercusiones. Pero esto que se publica en Brasil tuvo repercusiones en todo el mundo. Veamos, por ejemplo, lo que dice el Mercurio de Chile en la foto principal. Violentos incidentes, dice el Mercurio, en Brasil. Bolsonaristas invaden las sedes de los tres poderes del Estado. Incidentes, podríamos calificar de incidentes. Pero bueno, el Mercurio de Chile también señala la discusión, la crisis que hay en ese país, en el titular principal. El oficialismo mantiene críticas por indultos y pide crear equipos técnicos para evitar nuevos errores. Renunció la ministra de Justicia a propósito de este tema, pero en nuestro espacio de análisis político en clave política lo analizaremos en esta semana, por supuesto que sí. Y la Corte Suprema expresa inquietud a los carabineros por deficiente aplicación de la pauta de riesgo en los casos de violencia intrafamiliar. Esto es lo que destaca a esta hora el Mercurio de Chile. Y veamos lo que destaca ahora también Página 12, con un gran titular y la fotografía clave. Dice, Página 12, dice, la sombra del fascismo. Una horda de ultraderechistas tomó por asalto el Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema en reclamo de un golpe militar. Tras 4 horas fueron expulsados y hay más de 150 detenidos. Luis Ignacio Lula da Silva intervino en Brasilia, acusó a Bolsonaro de atentar los desmanes o de alentar los desmanes y calificó a los invasores de vándalos fascistas y prometió que serán castigados con todo el peso de la ley. Efectivamente, vándalos fascistas. Y ahí tienen varios enfoques. Si ustedes acceden a la página web de Página 12, hay bastante información y enfoque sobre esto, porque efectivamente, en el caso, por ejemplo, de Atilio Borón o de Eren Nepomucemo, explican con gran claridad los resortes que mueven a estos vándalos, que de vándalos tienen mucho, pero que no son ingenuos ni inocentes en lo que están planteándose. Ahí tienen ustedes la portada que da cuenta de esto. Y en cambio, en Perú, lo que estamos viendo es algo que da cuenta de la situación también crítica de ese país. La Nación destaca en el titular, el Perú se desangra. Continúan las protestas violentas en el segundo día de paro nacional en varias regiones y crece la furia de los manifestantes contra Dina Boluarte y el Congreso, así como la exigencia de una nueva constitución. Aumentan los bloqueos en al menos 35 puntos de tránsito en 6 regiones y con algunos enfrentamientos con la Policía Nacional. Aquí, al contrario de lo que pasa en Brasil, hay una protesta popular que exige efectivamente la aplicación efectiva de la Constitución, la que tienen los peruanos, que no es del todo agradable, digamos, para resolver las crisis, pero que es la Constitución vigente. Y al mismo tiempo la necesidad de una constituyente para acabar de una vez por todas, o al menos para restablecer un cierto orden lógico en la constitucionalidad. Porque además, de paso, la señora Dina Boluarte está señalada con acusaciones ya de crímenes de lesa humanidad. Más de una veintena de muertos han ocurrido desde diciembre pasado para acá y efectivamente esta situación no parará. En Ica, manifestaciones se suman al paro y bloquean varios tramos de la Panamericana Sur, mientras Dina Boluarte los invita al Palacio para conversar sobre sus motivos de la protesta. Ahí está.
por fallecidos en las protestas. Denuncian constitucionalmente a Dina Boluarte y 3 ministros más, lo mencionamos. Pasamos a últimas noticias de Caracas. En este lunes 9 destaquemos en primer lugar el encuentro que sostuvieron este fin de semana los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela en la capital caraqueña. Venezuela respalda el cese del fuego bilateral de Colombia y el presidente Nicolás Maduro recibió a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Acordaron 7 puntos para desarrollar la cooperación, un tema muy importante, un cambio de timón en las relaciones internacionales de Colombia, particularmente porque de Venezuela siempre ha estado planteada la oportunidad de estrechar más los nexos de los dos pueblos en sus relaciones históricas. Y la portada también: fascistas asaltaron los poderes en Brasil. Los gobiernos de todo el mundo expresaron su solidaridad con Lula y con el pueblo brasileño. ¿Se puede llamar golpe fallido? ¿Es así como lo podríamos tratar? En principio sí, me parece que no van a cesar, no es cualquier cosa, esto pongámoslo en su dimensión justa. Vayamos más adelante. Incluso diarios de corte derechista, como el de La Hora de Ecuador, obviamente señalan esto: intentan golpe de Estado en Brasil. Esta es la fotografía panorámica de cómo se instalaron en plan alto los bolsonaristas, y el titular principal tiene que ver con respecto al Ecuador. El poder escondido de los independientes en la Asamblea, los legisladores expulsados que abandonaron sus partidos o que se declararon autónomos son los más cortejados en la Asamblea Nacional. Esto, por supuesto, tienen que señalarle a su presidente, al que aplauden, al que siguen de cerca, que es el señor Guillermo Lasso Mendoza, que intenta capturar, cooptar y en algunos casos negociar con ellos todos los votos en la Asamblea. Y algo que mencionan aquí, miren, sería bueno: Ecuador requiere 21 años para duplicar ingreso por habitante. Esto hace menos de 8 años, cuando gobernaba Rafael Correa, era completamente distinto. Pero los gobiernos de Lenín Moreno Garcés y Guillermo Lasso Mendoza han acabado con toda expectativa de bienestar y el crecimiento económico de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Por eso, el año pasado, emigraron de este país 120,000 ecuatorianos. Ahí lo tienen. Y este es un diario de Santa Cruz, el diario El Día de Santa Cruz. En su página interior destaca lo ocurrido también en Santa Cruz, que es lo que mencionábamos a propósito de esta derecha golpista que no acepta las reglas de la democracia. Si ganan elecciones, persiguen, torturan, condenan, violan la Constitución. Si pierden las elecciones, violentan el sistema democrático. Movilizaciones en Santa Cruz del Castillo, es decir, el ministro de Gobierno advierte con persecución por las protestas. Efectivamente, el ministro confirmó que se sumarán a los delitos de Camacho en el caso de Golpe 1 y se investiga a los financiadores de las protestas que llevan 13 días en Santa Cruz. Fraternos y comparsas salen a las calles por Camacho, quien está detenido porque está señalado efectivamente por sus propias declaraciones como uno de los principales actores, promotores y ejecutores del golpe de Estado de noviembre del año 2019. Pasamos a Milenio a propósito del encuentro entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, que tendrá una agenda muy importante que ya se ha mencionado, que ya tienen en sí algunos elementos, porque efectivamente cuando se llegan a estos encuentros hay equipos técnicos que trabajan previamente y por lo tanto el arribo de Biden, y además que exigen una solución en energía, maíz, lácteos y autos, dice el titular de Milenio. Y el titular principal: bolsonaristas asaltan los 3 poderes en Brasil. Radicales vandalizan el Congreso. Y ya bueno, sabemos que desde México, Estados Unidos, Francia, España, Chile, Argentina, Colombia y Bolivia se solidarizaron con el presidente brasileño y condenaron los actos vandálicos. Avancemos. El periódico de España también: asalto fallido bolsonarista. Una foto impresionante. Uno siempre se pregunta de dónde salió tanta gente, por qué había tantos buses desde hace 2 días, dicen algunos, desde el día anterior, dicen otros, y la policía no detectó hacia dónde se dirigían. Miles de seguidores del expresidente Bolsonaro ocupan por la fuerza durante unas horas las sedes de las 3 principales instituciones del Brasil, exigiendo un golpe militar contra Lula. Es lo que mencionaron, y eso se llama sedición, golpismo.
Y Telesur, vamos a entrar en los portales. Telesur destaca el arribo en la noche de ayer del presidente Lula da Silva al Palacio de Planalto tras el ataque de los bolsonaristas. Lula da Silva calificó de barbarie el intento de golpe de Estado promovido por simpatizantes de Jair Bolsonaro y lo acusó de estimular los actos vandálicos. Lo acusó, ahí falta una tilde para que se corrijan, por favor. Y sí vale la pena destacar que hay que divulgar que hay una nueva página de Telesur a propósito del ataque sufrido a su página de YouTube. Esto no ha ocurrido solamente con Telesur en Ecuador, también las páginas de Radio Pichincha, de Jimmy Jairala, una de las 2 páginas del Ecuador más sintonizadas en los medios digitales, fueron atacadas porque efectivamente Telesur, Radio Pichincha, Jimmy Jairala y su página de YouTube serían, al menos en el caso ecuatoriano, los medios de comunicación en el plano digital que más se sintonizan cuando hay, por ejemplo, crisis de esta naturaleza que otros medios no cubren a cabalidad. Pero bueno, tenemos una página web, está al servicio de ustedes y la seguiremos promocionando para que se tenga contacto directo con nuestra audiencia, en particular en aquellos países en los que la señal no se puede ver ni por señal abierta ni por difusión de cable, porque como son tan demócratas, por ejemplo en el Ecuador, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, no dejan restablecer la señal abierta. Y Nodal, también la fotografía, principal intento de golpe en Brasil. La Corte suspende por 90 días al gobernador de Brasilia. Este dato no lo tenía a la mano, pero efectivamente es uno de los más importantes. Hay que destacar esto. Radio Francia Internacional, una foto de lo que hacían al interior de las instalaciones del Congreso de Brasil. ¿Era previsible el intento de insurrección en Brasil? Pues sí, se tenía previsto, se apuntaba ya a aquello. Más información, por ejemplo, que tienen relación con América Latina en Haití y sobre todo la guerra en Ucrania que se mantiene ahí. Vamos a ir cerrando con RT, Rusia Today, Trumpismo Made in Brasil, el asalto del bolsonarismo que provocó una intervención federal en Brasilia. Y aquí la fotografía del señor Bolsonaro desde Miami. Bolsonaro condena los violentos disturbios en Brasilia y niega tener responsabilidad, según publica RT. Bueno, que lo demuestren y se resuelve el problema. Pero en la práctica son sus seguidores los que él alentó durante la campaña electoral y después del triunfo de Lula da Silva y antes de la posesión, por supuesto. Eso queda absolutamente claro. Ahí cerramos esta primera pausa. Vamos enseguida y volvemos con más de Enclave Mediática. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos haciendo un balance del conflicto en Ucrania hasta el momento con otro notable invitado, Aníbal González, investigador y analista internacional, desde Florianópolis, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur.
somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más. Hace 30 años en México se impulsó una profunda contrarreforma agraria que buscó privatizar la tierra de los campesinos. ¿Qué ha sucedido con esa contrarreforma agraria? Han perdido los campesinos la tierra, se ha modificado el modelo agropecuario. Para platicar sobre todos estos temas está con nosotros en Cruce de Palabras la doctora Ana de Ita. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Martes. Solo por Telesur. Estamos de nuevo con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Como ya habíamos informado, el ejército de Brasil ha iniciado el desalojo de los conocidos campamentos bolsonaristas por órdenes del Supremo Tribunal. Más de 300 detenidos han confirmado hasta esta hora las autoridades policiales. El juez Alexandre de Moraes ha emitido la orden judicial la madrugada de este lunes. Su instrucción precisa que nada justifica la existencia de esos campamentos a los que describió como centros terroristas que cuentan con financiamiento y apoyo de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y anticonstitucional. La diligencia del magistrado además advierte que los comandantes y altos cargos militares y policiales serán llevados ante la justicia si persisten en la existencia de estos campamentos. Y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Brasil trabajan en conjunto para neutralizar las fuerzas golpistas. Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal, ha apartado del cargo por 90 días al gobernador del Distrito Federal. El jurista adoptó la decisión contra Ibanez Rocha la madrugada de este lunes en el marco de una investigación por los actos antidemocráticos ocurridos el domingo en Brasilia. La diligencia, iniciada a pedido del senador Randolfo Rodríguez y de la abogada general de la Unión, se basa en que los ataques terroristas solo pudieron tener el consentimiento del gobierno capitalino, pues los preparativos eran conocidos. El gobernador suspendido se disculpó por los hechos ocurridos. Me quiero dirigir desde aquí primeramente al señor presidente Luis Inácio Lula da Silva para pedirle disculpas por lo sucedido en nuestra ciudad. Al presidente del Supremo Tribunal Federal, a mi querido amigo Arthur Lira y a mi amigo Rodrigo Pacheco. Todos conocen mi origen democrático, todos saben de mi trabajo junto a la Orden de Abogados en la defensa de la democracia de nuestro país, y lo que aconteció en nuestra ciudad fue simplemente inaceptable. Y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva visitó las dependencias después de que la Policía Federal asegurara la zona. El jefe de Estado, quien había recibido una oleada de apoyos a nivel mundial, estuvo en el Palacio de Planalto y en el Tribunal Superior de Justicia para evaluar los daños causados. Al finalizar el recorrido por la sede del Ejecutivo, fue recibido en el Supremo Tribunal por su presidenta, Rosa Weber. Al concluir la inspección, el presidente confirmó en un tuit que la normalidad ha vuelto y que los responsables responderán por la violencia. Además, el presidente señaló: estuve esta noche en el Palacio de Planalto y en el Tribunal Supremo Federal. Los golpistas que promovieron la destrucción de bienes públicos en Brasil están siendo identificados y serán sancionados. Mañana retomamos las labores en el Palacio de Planalto. Democracia siempre. Buenas noches, dice la cuenta oficial de Luis Ignacio Lula
da Silva. Y vamos hacia otro tema. En el sur del continente, también en Bolivia, las comunidades organizadas se suman al ejercicio de justicia iniciado por el gobierno plurinacional contra quienes han promovido la violencia. Los gremiales demandarán al Comité Cívico de Santa Cruz. El ejecutivo de la Confederación Sindical de Comerciantes Minoristas de Bolivia presentará una acción popular contra la Confederación y su dirigente, Rómulo Calvo, por promover paros, bloqueos y marchas. La normalidad que se aprecia en Santa Cruz es el síntoma, según los gremialistas, de una sociedad que apoya las medidas contra quienes violentan el derecho al trabajo, a la salud y a la educación, y por eso atacan permanentemente la paz. Por esta razón, acudirán a instancias judiciales. Escuchemos. Estamos ya con los asesores legales para que ellos puedan presentar un recurso de acción popular en contra del Comité Cívico de Santa Cruz, porque creemos de que estos señores se están dando el lujo de coartarnos el derecho al trabajo, de coartarnos el derecho a la libre locomoción, de que no llevemos el pan de cada día a nuestros hogares. Por eso creemos nosotros de que este recurso debe ser pronunciado en forma inmediata por el Poder Judicial, y así que se levanten todos esos bloqueos que están perjudicando grandemente a la familia gremial a nivel nacional. Y en la zona andina también el ministro de Salud del Perú confirma que las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República cierran la primera semana del 2023 con 67 personas heridas. En casi 5 días de bloqueo y movilizaciones, la intervención de los cuerpos de seguridad es cada vez más violenta. Tan solo el sábado, la actuación policial en la ciudad de Juliaca, al sur del país, ha dejado 16 personas lesionadas, entre ellas un fotoperiodista que antes de ser agredido fue amenazado de muerte por 2 policías. De las 67 personas heridas, según la Defensoría del Pueblo, 62 están hospitalizadas. La Fiscalía de la Nación emprenderá esta semana una investigación contra la presidenta por la muerte de 28 manifestantes. Así lo mencionábamos hace un momento atrás. Y hasta aquí llegamos. No se olvide que en cada jornada siempre quedará algo pendiente. Por supuesto, hay otros temas que estamos por revisar, pero aquí estamos para enfatizar qué es lo más importante. No se pierda esta noche. Estamos de vuelta en el año 2023 con Enclave Política. Ahí nos vemos.